Solo fue algunos meses atrás que hemos comenzado a estudiar la confesión, porque la confesión que nosotros en Tabernáculo Metropolitano afirmamos como nuestra declaración de doctrinas bíblicas. Si alguien quiere saber cuáles son nuestras doctrinas o si quieren hacer preguntas acerca de una doctrina específica de nosotros, la confesión nos ayuda a expresar lo que creemos. Y una de las doctrinas bíblicas que creemos y enseñamos es la doctrina de la regeneración, o como dice capítulo 10 de la confesión del llamamiento eficaz. La doctrina de la regeneración es la doctrina la cual Cristo estaba hablando con Nicodemo en capítulo 3 del Evangelio de Juan, en cómo alguien puede nacer de nuevo. La regeneración es la doctrina del nuevo nacimiento en Cristo por el Espíritu. Quiero que nosotros escuchemos lo que Loraine Boettner dice sobre esta doctrina en su libro llamado The Reformed Doctrine of Predestination. Boettner dice: la recompensa de la obediencia y el sufrimiento de Cristo son suficientes y se ofrecen gratuitamente a todos los hombres. La pregunta es: ¿por qué unos se salvan y otros se pierden? ¿Qué hace que algunos hombres se arrepientan y crean, mientras que otros con las mismas capacidades rechazan el Evangelio y continúan en la incredulidad? El calvinista dice que es Dios que hace esta diferencia, que persuade eficazmente a algunos para que vengan a Él. Pero el arminiano lo atribuye a los hombres mismos. Aquí vemos, obviamente, que hay un debate sobre esta doctrina con los calvinistas arminianos. Pero debemos recordar que necesitamos aferrarnos firmemente a lo que enseña la palabra de Dios y debemos enseñar verdades bíblicas y escuchar lo que las Escrituras enseñan y no a los hombres. Si pueden, por favor, vayan conmigo en sus Biblias y vamos a leer de la profeta Ezequiel capítulo 36. Cubrimos este pasaje en la clase anterior de la confesión. Hemos dicho que la vida nueva del creyente es pura obra del Espíritu Santo y no hay nada que el hombre pueda hacer para ser resucitado espiritualmente. El nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual y es por la obra del Espíritu Santo. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27 dice: además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Ahora vamos a leer de la confesión, capítulo 10 del llamamiento eficaz, párrafo 1, dice: a aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, le agrada en su tiempo señalado y aceptado llamar eficazmente por medio de su palabra y espíritu, sacándolos del estado de pecado y muerte en que se hallan por causa de su naturaleza caída, a fin de darles vida y salvación por Jesucristo. Esto lo hace iluminando espiritualmente su entendimiento, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles uno de carne, renovando sus voluntades y mediante su poder soberano
les determina a hacer aquello que es bueno para llevarles eficazmente a Jesucristo, de tal manera que ellos vienen con absoluta libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la voluntad de hacerlo. Muy interesante aquí, hermanos, que este párrafo de la confesión prácticamente nos da una corta exposición de Ezequiel capítulo 36. El Señor Dios llama eficazmente por su palabra y espíritu. Y cuando Él dice que Él quita de nosotros el corazón de piedra, Él está hablando acerca de nuestra condición de muerte. Una piedra no tiene vida. Un corazón de piedra no sangra. Alguien de piedra no tiene vida. Entonces no hay nada que esa persona puede hacer para buscar a Dios. Esa persona está muerta. Pero muchas personas en la iglesia evangélica, que ellos dicen a las personas que ellos están evangelizando. ¿Quieres aceptar a Cristo en tu vida? Sí, ven. Di esta oración conmigo. Fácil, ¿verdad? Hermanos, el problema con eso es que, número uno, ellos nunca compartieron el evangelio con esa persona. Y ellos están pidiendo a esa persona que está muerta en sus pecados, hacer algo que no se puede hacer. Dios es la persona que toma el primer paso. Dios es la persona que toma el primer paso. Reemplaza ese corazón que está muerto, que no tiene vida, con un corazón vivo. Eso es lo que significa cuando Él dice que les daré un corazón de carne, un corazón que está vivo. Un corazón de piedra nunca puede responder, pero un corazón de carne siempre responde. Lo que el Señor está diciendo aquí es que la persona que está muerta en sus pecados, solo yo daré vida nueva. Solo yo puedo sacarte de tus pecados en que estaban muertos. Él dice que pondré en ti mi espíritu para que anden en mis estatutos, en mi camino, en mis mandamientos. ¿Por qué ahora queremos obedecer a Dios? O mejor pregunta, ¿cómo es que podemos obedecer a Dios y andar en su camino? Porque Dios nos dio su espíritu. Entonces tenemos un nuevo espíritu, un nuevo corazón con nuevos deseos. Este corazón que viene de Dios pertenece a Dios y quiere a Dios. La voluntad de este corazón es agradecer a Dios. Capítulo 37 de Ezequiel, versículo 5, así dice el Señor Dios a estos huesos: voy a hacer que en ustedes entre espíritu y vivirán. Solo el Espíritu de Dios da vida a quienes están muertos en pecado. Los que están muertos no pueden vivir por su propia voluntad, están muertos. No están enfermos, no están débiles, están muertos. No tienen la voluntad para vivir, vivir una vida hacia Dios, a buscar a Dios. Ellos no pueden vivir esa vida. Ellos no desean a Dios. No hay nada que podemos hacer para ganar esa vida nueva. Si alguien puede leer el párrafo 2 de la confesión. Este llamamiento eficaz depende de la libre y especial gracia de Dios y de ninguna manera de alguna cosa prevista en el hombre, el cual es en esto es enteramente pasivo, hasta que siendo vivificado o renovado por el Espíritu Santo,
adquiere la capacidad de responder a este llamamiento y de recibir la gracia ofrecida y transmitida en él. Esto sucede por el mismo poder que obró la resurrección de Cristo de los muertos. Amén. Entonces no hay nada que Dios vea en el hombre que sea atractivo a él. No hay nada que Dios vea en el hombre que le atraiga para salvarlos. ¿Quién aquí se recuerden de la clase de Dios, de la confesión, capítulo 2 de Dios y la Santa Trinidad? ¿Recuerdan, hermanos, los atributos? Dios es santo, Dios es omnipotente, Dios es justo, Dios es amor. Entonces, si Dios es justo y eres Dios, es Dios que da la definición a que ser justo. Él define qué significa ser justo. Y si Él es amor, entonces Él ama la justicia. Y si la Biblia dice que nosotros no somos justos, somos injustos, entonces Dios no quiere ver a nosotros para nada. No hay nada entre nosotros que Dios quiere. No hay nada justo en nosotros. No hay nada que atraiga a Dios para salvarnos. Dios no mira, ni tampoco Dios no mira al futuro para ver si habrá alguien que les busque. Nadie busca a Dios, ni siquiera uno. Nadie busca a Dios. Nadie busca a Dios. Hermanos, uno de los más peligrosos cosas hoy en día es la moralidad. ¿Qué significa eso? Hay gente enseñando en el mundo, se supone en la iglesia, en nuestro campo evangélico, hay que hacer estas cosas. Hay que amar, hay que dar a los pobres, hay que dar comida a las viudas, hay que cuidar. Eso es moralidad. Y todo eso está bueno. Pero sin el evangelio, eso va a hacer nada sino condenar a los pecadores. La moralidad nos condena porque no es la justicia de Dios imputada en nosotros. Ese es el problema para nuestros hermanos arminianos, porque ellos dicen que Dios mira al futuro para ver quién le va a buscar. Pero el libro de Romanos dice que nadie busca a Dios. Entonces, la moralidad, y solo la moralidad, sin el evangelio, te va a condenar. Nadie puede agradar a Dios. Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. La persona muerta en sus pecados no busca a Dios, ni puede agradarle. Amén. Entonces, cuando Dios llama al pecador a Él mismo, Él no está preguntándole a aceptarle como Dios, sino que Dios obra en él. La obra en su corazón es que Él quita de la persona su corazón de piedra que no desea a Dios. Y les pone un corazón de carne, un corazón que desea a Dios, un corazón que busca a Dios, un corazón que tiene el deseo de obedecer a Dios.
La única manera que podemos responder al mensaje del Evangelio es si el Espíritu de Dios hace una obra en nuestros corazones. Entonces no somos nosotros que damos el primer paso para alcanzar a Dios, porque no podemos, porque no tenemos el deseo, porque estamos muertos en nuestros pecados, ni tampoco Dios ve algo en nosotros. No hay nada en nosotros. Pero es Dios quien toma esa iniciativa para que podamos ser llamados eficazmente. Hay dos escuelas de pensamiento en cuanto al estudio de la doctrina de la regeneración. Vamos a tomar un poquito de tiempo con esto. El monergismo. La postura del monergismo es la postura que enseña que la obra de la regeneración es solo de Dios. La postura monergismo es la postura que enseña que la obra de la regeneración es solo de Dios. Esta postura viene del monoteísmo, solo Dios, que hay solo un Dios y no hay otros. Entonces esta postura está diciendo que solo Dios, si hay un solo Dios y no hay otro Dios, solo Dios puede salvar, solo Dios puede obrar, solo Dios puede cambiar mi corazón y darme un espíritu nuevo. Entonces solo Dios obra en la salvación de la persona. No hay nada que la persona pueda hacer cuando tiene que ver con el nacer de nuevo, con el nuevo nacimiento. Nacer de nuevo es la obra de Dios y solo de Dios, porque la salvación es del Señor. La otra postura, sinergismo. Esta postura dice que la obra de la regeneración depende del llamado de Dios y de la respuesta del hombre. Y cuando aquí dice llamado de Dios, estoy hablando del llamado fuera de nosotros, no interiormente, pero exteriormente. Cuando escuchamos el Evangelio, cuando el evangelista venga a ti predicándole la palabra de Dios, es un llamado de Dios. Esta postura normalmente es la postura que afirman los arminianos. Dicen que Dios nos da la oportunidad, por ese llamamiento, de predicar el Evangelio por el evangelista o cual sea, que Dios nos da la oportunidad para aceptarle, pero Dios no puede hacerme nacer de nuevo por Él solo. Porque el argumento aquí es que Dios no puede violar nuestra voluntad. Pero hermanos, ¿cuál es más grande y poderosa? ¿La voluntad del hombre o la voluntad de Dios? Ahí está. La voluntad de Dios, obviamente, bíblicamente y realmente es más grande y poderoso que la voluntad del hombre. Si Dios desea salvar a alguien, entonces Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. No hay nadie ni nada que puede intervenir con la obra de Dios. O sea que Dios es, como dice en inglés, unstoppable. Nadie puede parar a Dios. Nadie puede meter su mano en la obra de Dios. La obra de Dios es perfecta. Él va a salvar a quien Él quiere. Él es Dios. Como dice Voddie Baucham, Dios no está haciendo una elección política para que Él pueda ser Dios. Él es Dios. Ya Él es Dios. Y ¿sabes qué? No hay otro. No hay otro Dios. Él es el único Dios. Salmo 115, versículo 3 dice que nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place.
Él hace lo que Él place, Él hace lo que Él quiere hacer. Solo es por la mano soberana de Dios que podemos nacer de nuevo, hermanos. El problema con esto es que los arminianos tienen, es que en realidad hay un orgullo en su mentalidad, porque ellos argumentan, no, yo no puedo servir a un Dios que violar mi voluntad. Entonces, esto no está sobre de Dios. O sea, todo esto, la salvación, Dios justificando un pecador, el enfoque no es Dios, el enfoque es tú. Él no puede violar mi voluntad. Pero la Biblia siempre está hablando acerca de la voluntad de Dios, lo que Dios quiere. Entonces hay que entender algo, y gracias a Dios que nuestros hermanos arminianos son inconsistentes, porque si eran consistentes, hay que decir que Dios puede cambiar su mente, o un tiempo que Dios, algo pasó que Dios no sabía, o sea que el conocimiento de Dios tiene límites. Porque para tú decir que Dios necesita mi permisión para hacer algo, estás poniendo a Dios en una caja, estás poniendo límites sobre Dios, pero Dios es Dios. Dios es infinito, nosotros somos finitos, y hay que también recordar eso, hermanos. Nosotros no podemos comprender la soberanía de Dios, ni la justicia de Dios, ni cualquier sus atributos. Que eres justo, eres eternal, eres omnipotente, todo. Nosotros tenemos cerebros finitos, pequeños. Dios es infinito, Él no tiene límites. Yo estaba escuchando a James Renihan, y él estaba diciendo que si puede comparar un hombre que está pobre en la calle o un ángel que está en gloria con el Señor, y tú vas a decir, ¿cuál es más cercano a Dios? ¿El hombre pobre o el ángel? La respuesta es ninguno de los dioses, porque Dios es santo. Dios es santo. Él es único. Eri. ¿Qué decís sobre el asunto de la vista de los arminianos que llaman como la decisión, la regeneración decisional, digamos, ¿verdad? De decidir y ya está regenerado? Pero eso está diciendo básicamente, el punto creo que está diciendo es que Cristo no murió potencialmente, ¿no? Como una potencia, como decir, bueno, tiene que ser por mi decisión que yo active lo que hizo Jesucristo. Es como decir, bueno, voy a poner una caricatura de Dios un momentico, en el sentido de dice, bueno hijo, yo sé que moriste y sufriste en la cruz, pero todo el mundo te ha rechazado. Entonces, como nadie decidió por ti, quiere decir que tú moriste en vano. ¿No, verdad? Porque está dependiendo del hombre para decidir, para elegir a Dios o su salvación. En el sentido que pone a Dios como no es omnipotente, no es omnisciente, ¿verdad? Y no es soberano. Entonces le quita el poder de Dios al final del día. Porque pone a Jesucristo como si fuera una muerte potencial, esperando a que el hombre decida que si su muerte va a ser en vano o no. ¿Me entiendes? Sí, eso porque ellos dicen que yo estaba hablando con un pastor de la iglesia pentecostal, y está diciendo que, tú sabes, en nuestras experiencias hay una persona que falló en su vida, pero Dios sigue dando oportunidades. Dios le dio oportunidad para hacer esto. La realidad es, cada día Dios está dando millones de oportunidades a los pecadores, y están haciendo nada con eso. Y la razón es porque no quieren a Dios. Eso es porque los arminianos dicen que no, Jesús murió por ti, en el sentido que Él dio a ti la oportunidad para buscarle, pero eso no hace nada.
eso también es porque ellos no pueden decir que su propiciación fue definitiva, que aquellos que murió, por quien él murió, definitivamente va a ser salvo. Entonces, hermanos, sería imposible nacer de nuevo por nuestras propias obras, porque número uno, el hombre está muerto en sus pecados, y número dos, el hombre pecaminoso no desea a Dios. El hombre pecaminoso no desea a Dios. Pero ven acá, hay un vecino que tú sabes, él trata a su esposa bien, él cuida a sus hijos, financieramente, él cuida su hogar, él está bien con su dinero, tú sabes, siempre ama a las personas, nunca él nunca él nunca hizo algo mal contra la ley pública, él está bien. Pero el problema no es las acciones, las obras que los pecadores hacen, el problema es el deseo. ¿Por qué ellos hacen esas cosas? Ellos hacen esas cosas para la gloria de Dios. Si no, entonces es pecado. La Biblia dice en Romanos, hacer algo sin fe, y eso es sin fe en Dios, es pecado. Entonces, hacer algo bien porque alguien dicho a ti que eso es bien, otra vez la moralidad, no es glorificar a Dios, no es algo justo, no es algo que viene de Dios. Entonces es pecado. Entonces, cualquier cosa que nosotros hacemos, si no es para la gloria de Dios, y eso es el deseo de nueva criatura, es pecado. Eso es pecado. Entonces, eso es el problema, el deseo. Ellos no desean a Dios. Entonces, la obra de regeneración, y solo por la mano de Dios, la salvación es del Señor. La obra de regeneración y solo por la mano de Dios. Sixto, ¿quería decir algo? No, solo que ellos hablan que la voluntad del hombre siempre es pecar contra Dios. Y como una persona pecaminosa va a querer un Dios que le va a quitar lo que a ellos le encanta en su vida. Y que como dicen en Efesios, Dios no por obra. Pero la persona que vive una vida moral, vamos a decir, eso no lo va a salvar a ellos, porque Dios es el que salva. Y personalmente quiero decir que últimamente estoy leyendo un libro sobre la soberanía de Dios, he aprendido mucho más sobre eso y la voluntad del hombre, que me ha podido a mí poder tener una conversación con una persona, quizás un armeniano o un evangélico que cree que firmó una carta y se salvó, pero que me ayuda a entender que nada de lo que nosotros hacemos propiamente nos va a salvar. Como dijiste, es la obra de Dios y solo la obra de Dios. Amén. Continuamos con... perdón, hermana. El pastor Daniel, cuando estaba predicando, él estaba hablando sobre una ilustración de un señor o un hombre que había sido abusado sexualmente a niños y todo eso. Y le dieron, creo que cadena perpetua, lo iban a matar. Y él estaba dando su testimonio de que él toda su vida pensó que no había esperanza para una persona que luchara con ese pecado. Y ese día que lo iban a matar, dijo que su esperanza lo encontró a él. O sea, Cristo encontró a ese pedófilo y esa era su única esperanza. Y bueno, igual murió porque murió. Pero una persona que obviamente todos los pecados, cualquier pecado nos va a enviar al infierno,
pero ese pecado que él estaban señalando y lo estaban juzgando tan fuerte y no había esperanza para él, y todos los testigos decían, él tiene que morir, o sea, no le vamos a dar ni un chance, ni una oportunidad, ni nada. Cristo le dio la oportunidad y lo salvó a él. Él por sí mismo no quería a Cristo, él quería su pecado, él quería su deseo, y Cristo lo encontró. O sea, obviamente él estando muerto en su pecado, no lo iba a buscar a Cristo, Cristo lo encontró a él. Amén. Y siempre el enfoque debe ser eso, que Cristo hizo algo, que Cristo obró. Otra cosa que el pastor Voddie Baucham dijo cuando él estaba escuchando muchos testimonios sobre personas viniendo a Cristo siendo salvos, siempre escuchaba a alguien decir que yo estaba en esto, yo hizo esto, pero yo llegó a esto y yo estoy haciendo esto y yo. Y un pastor al lado de él dijo, irónica la palabra, irónicamente hay que preguntar, ¿Cristo salvó a esa persona o el diablo le cambió su pecado de ser un borracho a ser orgulloso? Porque el enfoque no era Cristo. Cuando alguien da su testimonio de venir a Cristo, hay que decir, Cristo me salvó. Yo estaba en esto, yo estaba en pecado, todas las cosas que yo hice que en mi vida anterior era pecaminoso por mis obras, pero Cristo me salvó. Cristo me quitó de mis pecados. Y hermanos, tú nunca vas a escuchar a un arminiano orar como, Señor, te doy gracias porque yo te eligió, porque yo te encontré y yo tomé la decisión y yo me cambié mi mente para que yo pueda. Un arminiano no puede orar así, no ora así, es inconsistente. Cristo me salvó. Gracias, Señor, porque me salvaste y me dio un corazón nuevo. Continuamos con párrafo 3. Los niños elegidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados en Cristo por medio del Espíritu, quien obra cuando, donde y como quiere. Lo mismo sucederá con todas las personas elegidas que sean incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra. Entonces, pastor, ¿quiere continuar la clase? Y yo me paro aquí con este pasaje muy difícil. Bueno, hermanos, para que podamos entender correctamente lo que la confesión está diciendo aquí, hay que tener el contexto de lo que los escritores estaban diciendo. El contexto, primero, dice originalmente infantes. En esa primera parte estaba hablando acerca de los infantes. Los infantes que son del grupo elegido. Pero prácticamente, si un infante es elegido, entonces esa es la manera como llegan al cielo. Prácticamente, si un infante es elegido, entonces esto está hablando acerca de la manera como llegan al cielo. Párrafo 3 de la confesión está dando una explicación en cuanto y cómo un infante que no puede responder exteriormente al Evangelio puede entrar al cielo si el niño muere antes de nacer o no mucho tiempo después del nacimiento. Esto no está dando una suposición de que hay infantes elegidos y hay infantes no elegidos, en eso mismo. Realmente no es claro. Aunque si me pregunta, mi respuesta es sencillo. Yo no sé cuáles son los infantes que van al cielo y si hay infantes que van al cielo, yo no sé. Pero lo que la confesión está expresando aquí es la manera en la que alguien que no puede responder al Evangelio, ¿cómo pueden ser salvos? Eso es el contexto.
¿Cómo es que alguien que se muere, que no puede ser, que no puede tomar o expresar ese cambio, responder al Evangelio? Eso es el contexto. Pero también menciona a aquellos que no tienen la capacidad de ser llamados exteriormente, como algunas personas que sufren de autismo o también los sordos, porque Romanos dice que la fe viene de oír la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo puede alguien ser salvo si no puede oír? Por la obra del Espíritu. Por la obra del Espíritu. Claridad, un punto de claridad. Estoy de acuerdo con lo que dice Romanos, pero entendemos que gracias a Dios en el mundo que vivimos hoy tenemos diferentes lenguajes. Por ejemplo, tenemos el lenguaje de señas, y para los que son ciegos tenemos, ¿verdad?, los libritos con los puntitos. Así que la idea que yo creo que el Espíritu Santo a través de Pablo está trayendo es de que la fe viene por la transmisión del Evangelio. Y la forma más común de transmitir es el oír. Pero entendemos, y es simplemente una aclaración, así que it's not personal. Tendría que ser porque en el Antiguo Testamento, cuando se recuerda que se llama a Moisés que haga la serpiente de bronce, y dicen que cuando la eleven, las personas que miren a la serpiente, ¿verdad?, y pongan su fe, en otras palabras, esas personas serían sanos de estas picadas, de estas víboras. Pero yo tuve una pregunta una vez y dije, ¿y qué pasa de los ciegos? Porque hay probablemente que en el pueblo de Israel había gente ciega. Entonces entendemos de que en ese momento o Dios decide cortar a todos los ciegos y se chavaron todos los ciegos, o la idea es de que el poner nuestra fe en aquello que Dios nos está diciendo, el objeto de nuestra fe. Por ejemplo, tiene que ser porque yo no he visto a Cristo, pero yo pongo mi fe en Cristo en base al Evangelio. Y de cualquier forma que se me pueda transmitir el Evangelio, eso me va a dar una fe que es un regalo de Dios. Y esa fe también me incluye la respuesta y esa habilidad que Dios da de arrepentirnos y ejercer fe. Así que creo que es importante dar esa claridad porque Dios ha permitido muchas formas de poder comunicar. Es más, diría que es importante porque aquí en esta parte de la confesión, el capítulo 10, párrafo 3, dice que lo mismo sucederá con las personas elegidas que son incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra. Una persona que nace con retardamiento, ¿automáticamente va al infierno? No. ¿Automáticamente va al cielo? No sé. Es un asunto que Dios va a arreglar de la forma que Él quiere. Si la misma gracia que Él extiende a un niño que no nació, Dios quiere extenderle a un niño que nació, que tiene retardamiento y no puede entender, porque no tiene la habilidad, Dios en su gracia atribuye la obra de Cristo a quien Dios le dé la gana. Entonces yo creo que es importante que recordemos eso, porque hay personas que siempre le están buscando 7 patas al gato para tratar de hacerle violencia a nuestro evangelio y presentarlo de una forma que no creo que tal vez es bíblica. Pero sí, muy buena exposición hasta el momento. Sí, y por eso el enfoque es eso, muy correcto como dije el pastor, que son regenerados y salvados en Cristo por medio del Espíritu, quien obra cuando, dónde y cómo quiere. El punto de Romanos cuando dice oír la palabra de Dios, está hablando de recibir fe, porque no podemos poner fe en acción si no hemos recibido. ¿Cómo recibimos fe? El Espíritu te da fe. Tú no puedes preguntar por fe. Si tú estás preguntando por fe, ya tú tienes la fe. Ya tú tienes fe en Cristo. O sea, poniendo fe en acción es resultado, ¿es la palabra correcta? De la fe. Puede ser otro comentario, me da gracia porque este verso o esta parte de párrafo cuando dice salvados en Cristo por medio del Espíritu, quien obra cuando, dónde y como quiere, me recuerda el texto de Juan, donde está hablando del Señor Jesucristo con Nicodemo, cuando en el capítulo 3, versículo 8 dice, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va, así todo es que nacido del Espíritu.
Así que hay una idea que el mismo Espíritu, que es el que trae esta salvación, de la misma forma que Jesucristo le daba a Nicodemo, le explicaba que esto es una obra de Dios. Amén. Y creo que es lindo porque entonces así nadie te la puede robar, nadie te la puede quitar, nadie te puede decir, esto no es para ti. Eso es para que el que Dios quiera. Amén, amén. En este caso, si Dios ha elegido a alguien que no puede responder exteriormente, hemos ya cubrido eso, la confesión explica que son regenerados y salvados en Cristo por medio del Espíritu que obra donde y como quiere. Para poner la énfasis en eso, donde, cuando y cómo el Espíritu quiere hacerlo. Porque el Espíritu, no sé si ustedes ya se olvidaron, el Espíritu de Dios es Dios. Yo no sé por qué en muchas iglesias ellos tratan el Espíritu como si es un Dios secundario y no es Dios, trino Dios. El Espíritu de Dios es Dios, hermanos. Amén. Él hace lo que quiere. Juan 3:8, como dije el pastor, ya tenía mi nota, pero voy a decirlo otra vez. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El nacimiento de Dios, el nuevo nacimiento viene del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es Dios. Él da vida, Él da nacimiento. Amén. Último párrafo. Si alguien puede leer el último párrafo. Otras personas no elegidas, aun cuando sean llamadas por el ministerio de la palabra y posean algunas de las operaciones comunes del Espíritu, como no son eficazmente traídos por el Padre, no pueden ni quieren venir verdaderamente a Cristo y por lo tanto no pueden ser salvas. Mucho menos pueden los que no reciben la religión cristiana salvarse de alguna otra manera, aun cuando sean diligentes en ajustar su vida a la luz de la naturaleza y a la ley de la religión que profesan. Pueden vivir, como he dicho antes, pueden vivir en la moralidad como tú quieras. Eso no te va a ayudar a alcanzar a Dios. No pueden ni quieren venir. No pueden ni quieren venir. Esa parte es crucial para entender. Las Escrituras no enseñan que la razón por la que la gente se pierde es porque Dios no lo regeneró. Bueno, el Señor no me eligió, entonces, ¿qué yo puedo hacer? No. La realidad es que ellos necesitan regeneración para tener vida nueva y para que puedan buscar a Dios. Pero la razón por que ellos van al infierno, mis hermanos, es porque ellos lo merecen. Ellos lo merecen. Los pecadores merecen ir al infierno. Y ante eso incluido tú y yo. Nosotros merecemos el infierno, pero Dios, por su gracia, envió a su Hijo para morir. Amén. ¿Por qué? Porque nadie es justo, ni siquiera uno. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Isaías 53, versículo 6. No hay nada en nosotros, hermanos, nada, no somos dignos. No somos dignos. Pero Dios, por la perfecta obra de Cristo, nos hace dignos. Él nos declara justos, porque Cristo, que es el justo, era el que siempre estaba buscando a Dios. La única persona que buscaba a Dios era Cristo el hombre. Y deseando también obedecerle. La única persona que deseaba a Dios era Cristo el hombre. Deseando hacer la voluntad del Padre. Jesús era justo, no tenía pecado. Y en el Evangelio de Juan
aunque era justo y es justo, ¿qué decía? No hago mi propia voluntad, sino la voluntad del Padre. La única persona que no tenía pecado dijo, no voy a hacer mi propia voluntad. Y los pecadores siguen pecando según su voluntad y no buscan la voluntad de Dios. Cristo tomó nuestro lugar, Él nos dio su espíritu y su justicia, su lugar ante el Padre. Él nos dio y de nosotros quitó el pecado. Por eso somos justificados, porque Cristo hizo esa obra perfecta y después envió su Espíritu Santo para dar vida nueva a nosotros. Concluimos nuestra clase hoy, hermanos. La próxima clase seguimos con capítulo 11 de la doctrina más crucial de la justificación. Oremos. Señor Padre, oramos ante ti, Señor. Te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por lo que Cristo hizo para nosotros, para salvarnos. Ayúdanos, Señor, a nunca olvidar de tu mensaje, las buenas nuevas del Evangelio, Señor. Ayúdanos a siempre obedecerte, a siempre buscarte, Señor, a siempre buscar tu voluntad por medio de tu palabra, Señor. Ayúdanos en nuestros días más difíciles y también ayúdanos en nuestros días más fáciles, porque podemos olvidar, Padre. Ayúdanos, Señor. Te damos gracias una vez más por la salvación, la redención que tenemos en Jesucristo. Gracias, Padre. Ayúdanos a siempre ser agradecido para todas las cosas que nos has dado, Señor. Que tu iglesia sea edificada por tu palabra y que nos vamos de aquí, Señor, en nuestros carros, bajo la protección de tu soberanía, Señor. Le pido en el nombre de Jesús. Amén.